En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día miércoles de la quinta semana del tiempo pascual, el Evangelio es según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Dice Jesús: yo soy la vid, yo soy la verdadera vid. Ojo, soy la verdadera vid. No dice yo soy vid. Y mi Padre es el labrador. ¿Qué cosa es la vid? La vid es una planta. Todos la conocemos. La conocemos porque tomamos su fruto. Sacamos el vino. Dice: yo soy la verdadera vid. La verdadera es la planta, ¿no? Quien cuida esta planta es Dios Padre, ¿no? Hoy, esto lo vamos a ver en el ejemplo de la vid, lo que hemos visto el otro día. Creo que ha sido el domingo, el lunes, cuando dice Jesús: el que sabe mi mandamiento y lo guarda, ese me ama. Y al que me ama lo amará mi Padre y lo amaré yo y me mostraré a él. Acá lo voy a explicar de otra manera y que nos va a hacer entender mucho mejor lo que Jesús dice ahí. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Todos sabemos, ¿no? Bueno, acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, ¿no? Y se sembraba la vid, entonces la uva, que nosotros lo conocemos como la uva, ¿no? Entonces la uva es la planta, ¿no? El tallo principal, de ahí brotan los sarmientos, que son las ramitas que tienen los zarcillos donde se enreda la uva, ¿no? Y los sarmientos son los que dan la fruta de la vid, que es la uva, ¿no? Ahora, si tú a un sarmiento lo cortas, ¿se va a morir o no se va a secar esa parte de la rama, esa rama de la vid, ¿no? El sarmiento viene a ser una rama de la vid, ¿no? Se va a secar. Entonces Jesús dice lo siguiente, ¿no? Este árbol hermoso lo cuida mi Padre, es el labrador, ¿no? Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, son las ramas de esta planta, ¿no? Mientras ustedes están unidos a la planta, ¿no? Reciben el alimento, entonces dan fruto. Pero si tú agarras y cortas, ¿no? Una rama que ya debe haber botado los primeros, está botando las primeras manifestaciones de que va a salir el fruto, que va a salir la uva, se seca. Bueno, así dice somos nosotros. En la medida que nos apartamos de Dios, cortamos nuestra relación con Dios,
no secamos, no servimos para nada, no damos fruto. Porque así es simplemente, pues, si no necesitamos, como he venido explicando, todo este tiempo Jesús está explicando de la necesidad de cumplir los mandamientos de Dios, de hacer una vida en relación con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos, por lo que no somos perfectos, ¿no? El abono que se le echa a la vid, ¿no? ¿Que quién se la echa? El labrador, o sea, que es Dios Padre. Por eso todo el tiempo Jesús hace referencia a Dios Padre, ¿no? ¿En qué consiste el abono? El abono viene a ser la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, yo hago lo que me dice el Padre, ¿no? Acá la palabra de Dios viene a ser como la savia que alimenta toda la plantita. Una vez que has dado frutos, la vid, ¿qué se hace con la vid? Se le poda, ¿no? Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Por qué quiere decir que lo poda? El podar no viene a ser otra cosa que esa actitud tuya en que te niegas a ti mismo. Es cuando Dios te está podando. ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? ¿No? Negarse a sí mismo no es otra cosa que ver qué haces tú, ¿no? Y qué haces que está bien y lo que haces que está mal. Lo que está mal, porque te has dado cuenta que está mal porque te has comparado con Dios. Con tu escala de valores, la haces coincidir con la escala de valores de Dios, ¿no? Y no prevalecer lo que a ti te parece, esa es la poda. Entonces vas a dar más fruto, vas a poder ir cumpliendo mejor con la palabra de Dios, ¿no? O sea, haces un ejercicio espiritual, ¿no? Ejercitas tu conciencia, ¿no? A ver, ¿qué he hecho hoy día? ¿Cómo he resuelto mis relaciones con las personas hoy día? Lo hice de esta manera. Pero el Señor dice que estas cosas se resuelven de esta otra. Tengo que corregir. Tengo que reconsiderar, ¿no? Y esa reconsideración tiene sus caminos, ¿no? Que es el arrepentimiento, poner el propósito de enmienda, tratar de cambiar, decidir cambiar, pedir perdón al que has ofendido, a las personas que has causado un daño, ¿no? Y pedirle perdón a Dios. Todo ese camino lo está diciendo acá Jesús, de otra forma, para ver si comprendes todas estas cosas, para que comprendan bien sus discípulos, ¿no? Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado, ¿no? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante. Los santos, ¿no? Dan harto fruto. Porque sin mí no pueden hacer nada. Recuerden esto. No nos sintamos autosuficientes. El que se sienta autosuficiente no va a permanecer en la vida. No va a seguir a Jesús. No va a amar a Dios. El que se sienta autosuficiente. El que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recoge y lo echan al fuego y arden, ¿no? El que no permanece en Jesús, el que no sigue a Jesús, se condena. Solamente hay dos posibilidades para el hombre: salvación y condenación.
No hay otra tercera posibilidad. Tú mueres y si te salvaste, te vas a hacer la casa del Padre. Pero en el camino, pues, te harán purificar. Pero si tú mueres y te condenas, porque Dios no condena, tú te has condenado porque no lo has seguido, no has querido permanecer en la vid, ¿no? Tú te condenas, ¿no? Te vas al fuego, a la condenación eterna. ¿Qué es la condenación eterna? Ausencia de Dios, ¿no? Vivir en la soledad, ¿no? Donde es el llanto y el rechinar de dientes. Permanezcamos en la vid para así también glorificar al Padre y poder nosotros alcanzar la vida eterna y permaneciendo en la vida organizar nuestra sociedad de tal manera que todos vivamos con dignidad y equidad. Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.